El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo su padre arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron las redes en la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenos días a todos. Con gran alegría se organiza el domingo aquí en Miramar, que es un domingo muy especial porque se concentran diversos acontecimientos y diversas conmemoraciones. En primer lugar es el domingo, el día del Señor, el día que nosotros nos reunimos en la iglesia para escuchar su palabra y para recibir la Eucaristía, la fuerza de nuestra vida. Y además hoy es 25 de enero, la conversión de San Pablo. San Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, es transformado por Dios en discípulo de Cristo. Lo derriba del caballo y él escucha una voz que dice: ¿quién eres, Señor? Soy yo, a quien tú persigues. Y en este día además se conmemora el término de la semana de la unidad de los cristianos. Hay una semana de oración, aquí en Argentina se hace en invierno, en Europa ahora es invierno, se hace allí. Hoy el Papa León va a la Basílica de San Pablo Extramuros para celebrar una liturgia de la palabra con otros cristianos de otras confesiones y para conmemorar esta semana de unidad de los cristianos. Acabamos de escuchar lo que dice la segunda lectura de la carta a los Corintios, las divisiones. La división de los cristianos es un escándalo por tantas otras cosas que a veces nosotros los cristianos podemos hacer. Pero la división de los cristianos es particularmente una herida grande para la Iglesia y una herida grande para todos aquellos que miran, esos son cristianos y están divididos, uno es de Apolo, el otro de Cefas, el otro es de Pablo, el otro es de Jesucristo, y Jesucristo no está dividido. Por eso, hoy en día nosotros recordamos este drama de la Iglesia y el deseo de Cristo de que sean uno. Y lo hacemos proponiéndonos de rezar por la unidad de los cristianos. No para dejar de ser lo que somos, manifestar y vivir profundamente nuestra propia identidad, pero trabajar para que el mundo crea, porque
porque la desunión de los cristianos es algo que aleja de Dios. Hoy, la primera palabra que se me ocurre en este domingo de la palabra de Dios es el reino de los cielos, el reino del cielo. Jesús anuncia la llegada del reino de los cielos. ¿Y qué es eso? Es una gran luz que había profetizado Isaías, una luz que disipa las tinieblas y a nosotros nos ha disipado la vida, porque nos ha dado una luz para entender cuál es el sentido de la vida. Nosotros estamos en el reino de los cielos. Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos acompaña siempre en todos los momentos de nuestra vida, cuando sufrimos, cuando estamos angustiados, cuando no sabemos qué camino tomar, y Él está ahí con nosotros. Ese es el reino de los cielos. Nosotros, por el bautismo, hemos entrado en el reino de los cielos. Fíjense lo que todos ustedes saben, el mundo de hoy es un mundo que vive como si Dios no existiera, como si el Dios fuera eclipsado. Hoy todo está manejado por los medios, por las nuevas ideologías que están manejándonos a nosotros, y en ellas se incluye también la ausencia de Dios. En cambio nosotros no, tenemos un sentido de la vida, sabemos para qué vivimos, sabemos que aquí estamos solo en la antesala de lo que será la vida futura, la vida eterna. Y la vida tiene un sentido porque estamos con Dios. Y por eso nosotros comprendemos la realidad de todo lo que nos pasa, de todo lo que estamos viviendo en nuestro país, en el mundo, la guerra, la paz, los odios, las divisiones, los odios en las familias, las divisiones en las familias. Todo eso lo podemos iluminar con la luz nueva que es el reino de Dios que nos anunció Jesús. Y de ahí la segunda palabra, el reino de Dios, y conviértanse. Esto es, evidentemente, inmediatamente volver a Dios, volver a Él, volver a amarlo, a servirlo. Cierto, la lucha es grande, porque el enemigo que nos lleva al mal y al egoísmo y al pecado es muy fuerte, pero nosotros tenemos de nuestra parte alguien que es más fuerte que el mal y que nos da la posibilidad de superar nuestros defectos, pero nunca perder esa realidad de Dios en nuestra vida, nunca perder ese amor, esa fuerza que nos viene justamente de su gracia, de darnos el perdón en Cristo, muerto, crucificado y resucitado. Su Pascua es nuestra vida. Y por eso convertirnos. Por supuesto, la conversión de Pablo fue inmediata, lo bajó del caballo, lo tiró. Una luz lo volvió ciego, pero en nosotros a veces ese camino es un camino más lento, más de progreso día tras día. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos miserables, somos limitados y hacemos propósitos que a veces duran poco. Pero no, el hecho de no haber perdido a Dios en nuestra vida nos hace que nos levantemos y que sigamos caminando siempre por el gran amor de Dios. Por eso yo diría que hoy las palabras más importantes son la luz del reino que ilumina nuestra vida, lo que nos trajo Jesús, la conversión, de volver a Dios, y la tercera palabra sería síganme, la de los apóstoles. Jesús los eligió, los llamó, los hizo dejar todo lo que tenían, lo poco, lo mucho que tenían, para seguirlo. ¿Y qué quiere decir esto? Nos llamó para estar con Él y para anunciarlo. Estar con Él significa conocer a Jesús, conocerlo porque leemos el Evangelio, porque leemos la palabra de Dios, porque también conocemos la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, pero sobre todo el Evangelio, las cartas de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Y vivimos con Jesús todos los días, porque no digo que no tengamos que estudiar, reflexionar, profundizar, y cada uno en su parroquia trata de hacer esto, pero hay una, digamos, teología de todos los días, esa que está en nuestro corazón, que sale de nuestras calculatorias evangélicas, como la del publicano, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador, o el hijo pródigo, perdóname, Padre,
¿por qué he pecado? O la común, la que todos conocemos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y estamos en la playa, en el trabajo, en el estudio, y de adentro nos sale que lo conocemos a Jesús, que estamos con Él. Y así lo anunciamos en nuestra vida, tratando que sea una vida coherente con lo que nosotros hemos creído. Por eso, en este día, la luz del reino de los cielos, la conversión en nuestro camino y el querer seguirlo a Jesús, estar con Él, será la clave de toda nuestra vida.